Para ti, una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a este tu programa de Camino a la Santidad, El Manual. Hoy me siento muy contenta de poder compartir un tema tan interesante como el día de hoy, pero antes de irnos al tema, quiero presentarte a mi invitado de hoy, que bueno, es un conductor que la verdad yo admiro, un hombre de fe, católico, padre de familia, y que además, pues bueno, es un ejemplo a seguir como laico. Está súper formado y pues hoy quiero darle la bienvenida al ya conocido Jaime Velázquez. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, Pau. Muy agradecido con eso, muy honrado de estar aquí en tu programa. Así es, oye, y con un tema muy interesante, les quiero decir que hoy vamos a hablar de el pecado y cómo el pecado nos da placer, pero no la felicidad. Y por eso hoy quise invitar a Jaime, que bueno, la verdad es que pues tiene muchísimo que aportarnos el día de hoy, pero antes me gustaría mencionar una frase que me llamó mucho la atención, que dice San Agustín, y dice: el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados, que llamamos leves, no lo consideres poca cosa, si los tienes por tales cuando los pesas. Tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Y pues bueno, hoy justo este programa lo que busca es darte esperanza, pero que también conozcamos y que tengamos mucha claridad de lo que significa el pecado en el ser humano. Y justo con eso me gustaría preguntarte, Jaime, lanzarte la primera pregunta de la noche es: ¿qué es el pecado? Bueno, ¿qué es el pecado? Ya hablaste de San Agustín, pues vamos a seguir con él. San Agustín decía que es toda palabra, acto o deseo en contra de la ley de Dios. San Agustín es con poquitas palabras te dice mucho, ¿no? Porque habla de palabra, acto o deseo, incluso los deseos, aquellas cosas que nosotros queremos pero que no las convertimos en acto, muchas veces pueden ser ya pecaminosas, ¿no? El pecado pues es eso, es violar, confrontarte con Dios y su ley. El pecado, su nombre pecado significa mancha, y es una forma en la cual nosotros nos damos cuenta de que nuestra alma queda manchada por causa del pecado, y para poder entrar al cielo necesitamos ser perfectos, limpios, puros. Entonces, cuando hablamos de pecado tenemos que tomar en cuenta que hemos sido manchados por estos actos malos que nos pueden evitar en un momento dado llegar al cielo, estar con Dios. Eso es el pecado, es una transgresión voluntaria de la ley divina. Oye, y justo esto que mencionas es muy interesante, como esta transgresión también es un faltar al amor verdadero para con Dios. Y además de para con Dios, con el prójimo, ¿no? Y justo se me hace muy interesante también esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que es faltar también a la razón y a la verdad y a la conciencia recta, ¿no? O sea, cómo se va unificando esto que nos dices y que además es algo que nos aparta de Dios, tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué nos costaría, Jaime, apartarnos de Dios? O sea, ¿qué implica que nos apartemos de Dios? Bueno, tiene muchas implicaciones, pero a la vez, ¿cómo lo puedo explicar esto? Porque es una pregunta muy compleja. ¿Qué significa que nos apartemos de Dios? Pues es eso, o sea, la gravedad de apartarnos de Dios es precisamente que nos hemos apartado de Dios. Esa es la peor tragedia que le puede ocurrir al ser humano, estar apartado de Dios. Sabemos que todo pecado tiene un doble efecto, que es negar a Dios y negarnos a nosotros mismos, porque todo pecado es un acto antihumano, primeramente.
Si nosotros analizamos todos los 10 mandamientos, vamos a dar cuenta que los 10 mandamientos son hechos para el hombre, es decir, es una forma en la que el hombre puede lograr llegar a la perfección de mejor manera. Por lo tanto, el pecado es eso, es algo antinatural, ¿no? Y causa primaria es el alejamiento de Dios, es la pérdida completa de la presencia de Dios en nosotros. Se dice que cuando nosotros ofendemos a Dios con un pecado y realizamos esta transgresión, atentamos contra aquel que es el bien supremo, que es lo más importante. Dios es lo máximo, es lo mejor, es el todo. Cuando nosotros atentamos contra el todo, regresamos a una naturaleza caída en la cual nos perdemos por completo toda dignidad ante Él y podemos ser en un momento dado excluidos de la gracia divina, y algo que pocas veces se dice es que podemos ser enviados al infierno mismo, ¿no? Pasar la eternidad ahí. No podemos rechazar a Dios porque sabemos que Él es el supremo legislador, sabemos que Él es el fin último de todo ser humano, es el bien sumo e infinito y es el rey de nuestra vida. Cuando nosotros atentamos contra Dios, cometemos un pecado, cometemos un acto de traición. Es una traición directa a Dios y una traición directa a nuestra propia naturaleza, a ese ideal de ser humano que Dios quiere de nosotros, cuando nos dice, sean perfectos, como mi Padre en los cielos es perfecto. Nosotros estamos atentando contra nosotros mismos. Oye, y justo va de la mano con lo que también nos recuerda San Agustín y dice, el pecado es así, amor de sí, o sea, amor a nosotros, hasta el desprecio de Dios, ¿no? Sí. Y justo, o sea, creo que es algo fuerte porque, como tú dices, no puedo explicar como tal, porque es algo que conlleva muchas cosas, el separarnos de Dios. Pero creo que también algo importante es que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el permitir el pecado en nuestra vida es negar la caridad, ¿no? Negar para lo que estamos hechos, que es el amor en sí, ¿no? Por eso siempre el pecado separa, destruye, o sea, genera todo lo peor que puede ocasionar dentro de un ser humano, ¿no? Si nos ponemos a hablar de los 10 mandamientos, que ya tú los mencionabas, pues en estos mandamientos es justo faltar al amor. Yo algo que quiero como poner sobre la mesa es que yo no sabía que el amor tenía límites, ¿no? Entonces leo un libro que justo habla de límites y habla que los 10 mandamientos son los límites del amor, ¿no? Son esos límites que Dios nos da donde nos dice, esto es faltar al amor, ¿no? Y creo que como seres humanos es importante recordar estos límites porque en el fondo, cuando no tenemos estos límites, podemos faltar a la verdad, al amor, a la conciencia, ¿no? Ya lo decíamos. Y pues bueno, ¿por qué el pecado da placer, Jaime? Ok, primero que nada debemos entender una cosa, el pecado, para que sea atractivo, tiene que ser un bien, si lo pongo entre comillas, es un bien disfrazado dentro de los contextos humanos. Por eso es que hablamos de placer. No todo pecado es placentero, hay que ser muy claros en eso, pero son los más frecuentes o los más comunes. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo de un pecado que no da placer, el suicidio. O sea, no es placentero, obviamente, ¿no? Pero lo que hace es, nos presenta como un bien o como una liberación ante una adversidad. La manera más fácil en que nosotros podemos inclinarnos a realizar cualquier acto, el que sea, es principalmente el placer. Es la principal herramienta que utiliza el mismo Satanás para tentarnos, ¿no? Movernos hacia el placer. Y sobre todo, como también lo decía San Agustín, para no salirnos de ahí, él decía que el enemigo más fuerte que tiene el ser humano es el hombre mismo, uno mismo. Porque es la forma en la cual yo pongo, como tú bien lo dijiste, el amor en mí y no en Dios, y no en los demás. Y otra cosa que sí me gustaría decir, el amor obviamente no tiene límites, lo que tiene es una base. La mínima expresión del amor son los 10 mandamientos, pero de ahí para arriba no hay límite. Es un amor eterno, supremo, infinito. De ahí es lo que tenemos que aspirar, a ese amor que está partiendo de los 10 mandamientos, pero hacia arriba, ¿no? Porque los 10 mandamientos es la base, es el límite mínimo, desde lo cual tú debes de cumplir, es decir, no faltar hacia los demás, pero de ahí para arriba, ahí no hay límite. Por eso decía San Agustín, ama sin medida, ama y haz lo que quieras, porque el amor, cuando se vive originalmente, no atenta contra nadie, ni destruye nada. Es un amor puro, limpio, que lo único que provoca es
felicidad en ti, en los demás, y sobre todo le sacas una sonrisa a Dios, que es lo que más deseamos todos y cada uno de nosotros, para que cuando lleguemos al cielo nos diga eso, ¿no? Bienvenido, pásale, me hiciste reír mucho con tus ocurrencias, pásale. Exacto. Oye, y también mencionabas algo que creo que es muy importante. Hay pecados que no dan placer, por ejemplo, el suicidio. Porque en la actualidad entonces hay gente que decide suicidarse, ¿no? Y creo que en el fondo es esta parte de que es atractivo en el sentido de que quiero negar una realidad que estoy viviendo, ¿no? O vivo una situación compleja, ¿no? En el fondo, recordemos que el demonio siempre buscará apartarnos de Dios y es muy astuto con esa verdad, ¿no? Así No es. sé si tuvieras algún otro ejemplo, Jenny. Sí, pero lo que pasa es que todo pecado tiene una imagen de bien, todos, eso sí, pero no todos precisamente significan placer. La gran mayoría de los pecados obviamente ocurren porque nosotros buscamos el placer propio, ya sea el placer sensual, la comida, la flojera, la pereza, un montón de cosas, ¿no? Pero también hay una serie de pecados que son los pecados del área de la desesperación, que es tanto el dolor que puede uno sentir, ya sea emocional, físico o psicológico, que una forma de buscar la liberación de eso, liberarse de un dolor, puede causar un pecado, como puede ser el suicidio, como puede ser el suicidio asistido, la eutanasia y un montón de cosas, ¿no? Es decir, no solo podemos de pensar en el placer como un placer que se siente, sino también como un dolor que se quiere evitar. Muchas personas, por ejemplo, te voy a decir así, son capaces incluso de cometer un asesinato, no porque les dé placer asesinar a alguien, sino para evadir una responsabilidad, evadir un problema, el aborto. Yo estoy seguro que ninguna mujer al abortar sintió placer, pero se estaba liberando de algo que ella consideraba algo malo, ¿no? Entonces, por ese lado es que lo pensamos siempre que el pecado es algo bueno, aunque no necesariamente significa que sea placentero, ¿sí? Por eso quería hacer esa distinción. No, sí, muy importante. Oye, y por ejemplo, ya hablando como tal del pecado, existen tipos de pecado, ¿no? Sí. Y digo, pudiéramos aquí hacer como una gran lista, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles son como los que se consideran o los que nos apartan aún más de Dios? Okay. Hay diferentes clasificaciones para el pecado, ¿no? Quiero hacer dos principalmente. La primera es el pecado grave y el pecado venial. Eso es importantísimo, ¿no? Eso lo podemos ver en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, donde él habla que todo pecado es malo, todos son malos, pero no todos los pecados son graves, no todos los pecados conllevan la muerte. Y es donde se hace la distinción entonces en la iglesia de pecados graves y de pecados veniales. Lo justo con lo que empezaste tú el tema, ¿no? Mencionando a San Agustín como hace esa pequeña distinción de que debemos darle importancia a los pecados veniales. Bueno, esa es la primera gran distinción. Hay pecados graves que por el simple hecho de cometerlos perdemos la gracia divina, perdemos la amistad con Dios y perdemos la posibilidad de entrar en el cielo. Y hay otros pecaditos, vamos a llamarlos así, pecadillos, que no causan la muerte, pero no dejan de ser pecado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Vas caminando por la calle y te estás comiendo un dulce y tiraste el papel a la calle, ¿sí? No lo echaste en la basura. Pues es un acto desordenado, es un acto malo, sí, pero no te vas a ir al infierno porque tiraste un papelito, ¿sí? O vas al cine y se te ocurrió pegar el chicle abajo de la banca. Pues es un pecado, sí, pero no te vas a ir al infierno por pegar un chicle donde no debes, ¿no? Pero eso no significa que no debamos de tomarlos en cuenta, porque como la acumulación de pecados van destruyendo un poco la voluntad y la capacidad de acercarnos a Dios. Entonces, esa es la primera gran distinción que quiero hacer, graves y veniales. Y la segunda gran distinción es los pecados según la gravedad. Según la gravedad, porque hay pecados muy fuertes. Unos son los pecados contra el Espíritu Santo, que esos no tienen el perdón de Dios. Esos no se perdonan. Si quieres, ahorita explicamos por qué es que esos pecados no se perdonan. El segundo es los pecados que claman al cielo, que son pecados extremadamente graves, pero tienen perdón. Y obviamente la distinción sobre los pecados capitales, aquellos que están sustentados en alguno de estos 7 grandes errores del ser humano, que son la soberbia, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza, ¿no? Esas son las dos distinciones que quería hacer, el grave y venial, de una manera muy general, y ahora, según una gravedad aún mayor, los pecados contra el Espíritu Santo, los pecados que claman al cielo y los pecados capitales. Y sobre eso podemos hacer un montón de distinciones más, porque hay muchos tipos de distinciones.
como si es el pecado original o el pecado personal, el pecado habitual o el pecado actual, el interno y el externo, el formal y el material, el de omisión o el de comisión. Podemos empezar a hacer una gran cantidad de distinciones con respecto al pecado. Exacto. De hecho, justo iba a mencionar como la diferencia en cómo podemos discernir entre que uno sea grave y uno que sea venial, ¿no? Que el grave contiene 3 cosas muy importantes, ¿no? El pleno consentimiento, la plena conciencia de que es algo malo y la materia grave, ¿no? Exacto, ¿Sí, no? la materia grave, así es. Así es, esos son principalmente los tres grandes, factores que implican de todo acto pecaminoso, ¿no? Que sea algo malo, que tú sepas que está malo y que aún así consientas realizarlo. Para que haya un pecado se deben dar esas 3 condiciones. Exacto, en caso de que no cumpla las 3, es un venial, ¿no? Puede ser un venial o incluso puede ser un pecado. Ok. Por ejemplo, de los que tú ya conoces y mencionaste hace ratito, ¿cuáles crees que son de manera como muy importante mencionar? Digo, sé que todo es importante, ¿no? Pero aquellos que dices de plano, sí, normalmente en el día a día no conocemos, ¿no? Sí, híjole. Hay una gran cantidad de pecados que cometemos diariamente, ¿sí? En una ocasión un maestro me decía, es que cuando hablamos del pecado tenemos que tener mucho cuidado porque todos pecamos por lo menos 40 veces al día, ¿no? Simplemente no saludar a alguien, ¿sí? O desesperarte cuando estás manejando y tocarle la bocina al que está delante. Hay una gran cantidad de actos que atentan contra el orden natural de las cosas. Son muchos los pecados. Desde una pequeña mentira, desde por flojera no levantarte a darle un beso a la esposa cuando ya te vas, o por flojera no ir a servirle un vaso con agua. O sea, es una gran cantidad de cosas que por defecto dejamos de hacer o las hacemos mal. Todo atentado contra el amor pleno y total es un pecado, es una mancha, porque estamos llamados al amor. Por eso decimos, tú no te midas en el amor, porque el amor es la medida. Tienes que desbordarte, hacer todo lo que puedas por los demás, por ti mismo, por la gente que quieres, por el prójimo, sin importar incluso las consecuencias que a veces pueda eso tener. Es decir, no le tengas miedo al sacrificio, no le tengas miedo a donarte completamente al otro en el servicio. Entonces, cualquier falla que nosotros voluntariamente cometemos al mostrar el amor hacia los demás puede ser considerado un pecado. Obviamente que si yo peco 40 veces al día, 39 van a ser pecadillos veniales, no van a ser muy graves, ¿no? Detallitos, ¿no? Una mala cara, una mala forma de contestar, no sé, no le bajaste al baño cuando te saliste, o sea, todo ese tipo de tonterías, cuando tú las cometes con pleno conocimiento por flojera, por pereza, por no querer hacer, o para que se enoje, no, mi esposa le voy a cerrar los frascos bien apretados para que no los pueda abrir. Todo eso puede conllevar una falta al amor, que nosotros le llamamos pecado. Y no es por caer en falsos escrúpulos, simplemente es la verdad. Nosotros estamos llamados a vivir en perfección el amor. Cualquier defecto se convierte en una deficiencia, por lo tanto puede ser considerado un pecado. Y hay pecados muy graves, hay pecadillos muy pequeñitos, ¿sí? Que simplemente con rezar, ay Dios mío, perdóname, se quitan, ¿sí? Por eso es que rezamos el yo confieso cuando entramos a misa. Con esa oración se borran todos los pecados veniales. Claro, hay que rezarla de verdad, no decir, yo confieso y cuando te pegues que te duele el pecho, para que de verdad se perdonen esos pecados veniales. Pues si tienes pecados graves, no, eso sí tienes que confesarte. Exacto. Oye, y por ejemplo, nos decías sobre el pecado hacia el Espíritu Santo. ¿Por qué ese no se perdona? Ahorita te voy a explicar, porque tiene una situación, se da una situación muy especial. Los pecados contra el Espíritu Santo son varios. El primero es la presunción de salvarse sin mérito. Es decir, no, Señor, yo soy bien bueno. No necesito de Dios, no necesito confesarme, no necesito de la iglesia, no necesito nada. Yo soy bien bueno, me voy a salvar. Estoy presumiendo que ya soy salvo, ¿sí? Otro es la desesperación. Soy tan malo que no merezco el perdón de Dios. El tercero es la obstinación. Por obstinado, no quiero pedir perdón a Dios. O impugnar la verdad, empecinarme en la herejía, en que yo sé que algo está mal, en que estoy mal en alguna idea, en alguna creencia que yo tengo, pero me empecino en ello, a pesar de que las otras personas me digan que estoy mal o que estoy equivocado. Y obviamente la impenitencia final, que significa no querer confesarse, no querer pedir perdón.
Si te das cuenta, todos estos pecados contra el Espíritu Santo tienen algo en común. Evitan que pidas perdón. Por eso es que no se perdonan, porque estos pecados evitan que tú mismo acudas ante Dios y pidas perdón. O ya te crees salvo, o te crees muy malo que no merezcas el perdón. Desprecias la gracia divina. Por eso se llaman pecados contra el Espíritu Santo, porque la principal función del Espíritu Santo es moverte al amor, moverte a la humildad, moverte al perdón. Y todos estos actos lo que hacen es decir al Espíritu Santo, no intervengas en mi vida. No intervengas. Y cuando el Espíritu Santo no interviene, entonces no te mueve al arrepentimiento. Y como no te arrepientas, no te arrepientes, no pides perdón, no te salvas. Y que Por eso justo es en que no el se perdona. fondo, esto que dices tiene que ver con el orgullo, ¿no? Principalmente la soberbia y el orgullo, sí. Fue lo que se Principalmente. con los primeros ángeles, ¿no? Los ángeles caídos que veía hace poquito que tuviste programa ahí en charlas de café y que hablaban justo de los ángeles caídos, ¿no? De Satanás y cómo actuaba y que realmente existe y que de verdad busca y pone medios para que tú y yo nos apartemos de ese amor de Dios, ¿no? Y a mí, digo, siempre es uno de los libros que más recomiendo, que es Cartas del Diablo a su sobrino, y me encanta porque es desarrollado por un gran autor que él no creía en la iglesia, ¿no? O sea, me parece que era ateo. Era anglicano, según mal no recuerdo. Y se convierte en la iglesia católica y hace este libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde justo evidencia muchas acciones que, como bien lo dice Jaime, pequeñas acciones donde faltamos al amor. Y a ver, creo que aquí también cabe aclarar algo muy importante, que no nos quedemos en que, es que en la iglesia todo es pecado y lo peor, y es que ahí siempre me juzgan. No, o sea, en el fondo lo que buscamos es que lleguemos a este perfeccionamiento humano, ¿no? Este perfeccionarnos. Yo creo que los santos son ejemplo de ese perfeccionarse, ¿no? Recuerdo a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que tenía dificultades con su madre superiora y ella era con la que más se esforzaba en estar sonriente, en darle una buena cara, en ser agradecida, en ayudarle, todo, que de hecho en algún momento la madre superiora, o sea, hizo un comentario como que, pues yo imaginaba que le gustaba, ¿no? En el sentido de que era como muy atenta con ella, pues, ¿no? Entonces, creo que esto, y ojo aquí, que no tengamos como esta visión de decir, eso es ser hipócrita, ¿no? A ver, o sea, el hecho de que tú busques ser mejor para el otro y en el fondo para ti, pues va generando cosas muy positivas, ¿no? Y que justo lo vamos viendo en cada uno de los santos. ¿Cuántas personas no han convertido? ¿Cuántas personas donde ellos han sido instrumento para poder llegar a otros, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Decir algo sobre este tema de que de pronto se puede pensar que dentro de la iglesia todo es pecado, Jaime. Exacto, y es al revés. El Papa Francisco lo dijo de una manera muy especial, no somos una iglesia en campaña, somos un hospital de pecadores, y es cierto, nadie es perfecto, nadie. Entonces vamos a la iglesia porque la necesitamos, porque nos sabemos enfermos, nos sabemos dolidos, caídos, eso lo sabemos. Entonces lo primero que le tenemos que decir al enfermo es, estás enfermo, necesitas curarte, aquí está la medicina, ven. Esto es lo que hace la iglesia, le dice a todo el mundo, hey, tienen que salvarse, y para lograrlo hay que ser perfectos, y no lo somos. Necesitamos de la gracia divina, necesitamos la acción de Dios. ¿Dónde encuentro esa medicina de salvación? Pues en la iglesia, punto. Por eso es que la iglesia hace mucho énfasis de decirte a ti, a mí, a cualquiera, hey, no te creas perfecto, porque eres imperfecto. Tienes una gran cantidad de problemas en ti, en tu forma de pensar, en tu forma de ver el mundo, y lo que queremos es que seas perfecto. Lo que queremos es que seas la vivencia misma del amor, que por donde vayas caminando seas un tabernáculo con patas, es decir, que traigas siempre a Dios en ti. Eso es lo que quiere la iglesia. Por eso es que te marca todas aquellas deficiencias para que podamos ser perfectos, podamos mejorar y podamos enfrentar una realidad de que necesitamos a Dios, necesitamos su gracia, sus sacramentos. Porque si lo que yo quiero es ser un testimonio de vida para cualquier persona en el futuro, lo primero que tengo que hacer es eso, doblar la rodilla ahí en la iglesia, porque la iglesia es la que primera que me dice la verdad, no me la disfraza, me la muestra tal cual es, y por eso tenemos que estar agradecidos.
Chesterton decía claramente, yo no quiero una iglesia que me diga que estoy bien cuando estoy mal. Yo quiero una iglesia que me sepa decir cuando me equivoco y me corrija, para lograr yo la perfección y lograr la santidad el día de mi muerte. Eso es lo que decía Chesterton. Yo quiero esa iglesia que es capaz de decirme en dónde estoy mal, por qué estoy mal y cómo corregirme. Exacto. Para eso está la iglesia. Y que justo esto que dices, hoy por hoy vivimos muchas consecuencias del pecado, ¿no? Y justo lo retomo del numeral 1869 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros. Hace reinar entre ellos la concupiscencia, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Y en el numeral 1868 menciona, el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, participando directa o voluntariamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pienso en el aborto, que fue algo que habías mencionado, ¿no? Personas que por un tema económico deciden inmiscuirse en este negocio, ¿no? Otros cooperamos ordenando, aconsejando, alabándolo, aprobándolo, ¿no? Sí, está bien, aborta, no pasa nada, es tu cuerpo, es tu decisión, ¿no? Y, a ver, de aquí algo muy importante, el por qué es pecado, porque en el fondo atentamos en contra de la propia vida, ¿no? De la vida humana, y además, aquí, ojo, muy importante, hay muchas cosas que nos van derivando cómo el aborto afecta a la mujer, ¿no? Y que no, en verdad, en el fondo, más que una búsqueda del bien, lo que atrae es puras cosas muy negativas, ¿no? Sí. Desde temas físicos hasta temas espirituales, ¿no? Y también cómo a través de eso cortamos la vida no solo de una persona, sino de generaciones que venían como impulsadas, ¿no? Entonces, qué importante de verdad que entendamos la trascendencia del pecado, Jaime, y que no lo demos como por sentado de que, pues es que ahí todo es pecado, ya mejor, pues vámonos acá que tú puedes hacer todo lo que tú quieres, ¿no? Y pienso en algún momento estuve leyendo como algunos argumentos de iglesias satanistas, ¿no? Que justo transformaban todo este tema de los mandamientos como apropiándolos de una manera muy transgiversada, ¿no? Y de verdad me parecía como muy fuerte cómo hay personas que hasta han hecho campañas para abolir o quitar el que son bautizados, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica. Entonces, esto también nos evidencia una falta de conciencia y una falta de realmente conocer a Cristo. Totalmente. Una de las consecuencias de todo acto de pecado, como bien lo dijiste, fue el alejamiento de Dios. Pero hay otra causa más humana, hay otra consecuencia más humana, y es la transformación del ser humano. Es decir, cada vez que se comete un pecado, obviamente, sobre todo con los graves, primero que nada se lesiona la razón natural, porque tú sabes que estás haciendo algo malo, entonces vas en contra de tu propia razón. ¿Sí? Por eso decía San Agustín que todo acto es un acto de todo pecado es un acto de estupidez, así lo planteaba. Segundo, lesiona el orden social, porque todos los actos malos que yo cometo, por muy privados que sean, me afectan como persona y por consecuencia afectan el orden social, porque yo soy un ser social. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis acciones, mis pensamientos, mis deseos, mis ideas, pueden alterar el orden social cuando estos son pecaminosos. Ejemplo, el aborto. Ejemplo, ideología de género. Ejemplo, eutanasia. Ejemplo, el utilitarismo. Hay una gran cantidad de ideas de personas que tuvieron esta gran mala idea y la llevaron a la sociedad y se implementó en la sociedad. La idea de uno tiene consecuencias para toda la sociedad. Entonces destruyes el orden social y además destruyes el orden de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, porque todo bautizado, le guste o no le guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, todo bautizado forma parte ya del cuerpo místico de Cristo. Y cuando uno de esos elementos empieza a actuar en contra de su razón, en contra del orden social, en contra de la misma comunidad, se convierte en un cáncer dentro de la iglesia. Tú misma lo acabas de decir ahorita. Mucha gente dice, no voy a la iglesia porque todo es pecado y todos son una bola de hipócritas. Pues claro, por eso voy a la iglesia, porque yo sé que soy un hipócrita. Porque yo sé que
puedo decir que yo estoy con Dios y hablo de Dios y voy a la radio y tengo un montón de cosas. Yo también tengo mis errores. Entonces, cuando alguien va y me dice, eres un hipócrita, sí lo soy. Yo también caigo en el error, yo también puedo cometer pecados, yo también me equivoco. Y eso es lo principal que tiene que esforzarse la iglesia, mencionarle a todas las personas lo que está mal en el mundo, para que podamos remediarlo. Tú no puedes diagnosticar, o curar a una persona si no la diagnosticas primero. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en la iglesia? ¿Qué está mal en ti? ¿Qué está mal en mí? Para remediarlo. Para eso es que estamos haciendo este tipo de cosas. Para eso existe la iglesia. Y muchos de esos problemas es porque se ha enclavado en la conciencia humana que lo que es malo en realidad es bueno, o lo que es bueno en realidad es malo. Esa distorsión total de lo que es el bien y la virtud es lo que está destruyendo más almas en este momento. Oye, sí, de hecho se me viene a la mente esta película, no sé si la pudiste ver, Nefarious, No ¿no? la he visto, fíjate, la estoy guardando para un domingo especial. Pues No la he muy visto. importante que la vean, y voy a hacer un spoiler. Hay un momento donde una persona no creyente se supone que está hablando con el demonio, ¿no? Y entonces le empezaba a decir las pequeñas cosas con las que el demonio se iba apropiando de esta conciencia y de esta razón del ser humano. Y es algo que me parece como muy fuerte, porque justo decía, desde postergar que en una familia lleven a un niño a bautizar, ¿no? Antes era los primeros días donde el niño nacía era bautizado. Hoy por hoy, o sea, es casi, el niño ya camina, ya habla, ya todo, y todavía no es bautizado, ¿no? Entonces, estas pequeñas cosas empieza a decir yo voy haciendo que la conciencia se vaya apagando, ¿no? De hecho, por eso a veces esta falta de sensibilidad. Recordemos cómo, y digo, a mí la verdad me sorprendió mucho cuando comencé a investigar como más del tema, como en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el pecado también genera violencia e injusticia, ¿no? Hoy por hoy lo vivimos en nuestro país. Sí. O sea, una persona consciente que ama al prójimo jamás se la pensaría matar a alguien, jamás se la pensaría vender droga, jamás, o sea, me explico, y muchas veces nosotros mismos solemos aceptar estas cosas o normalizarlas, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que en algún momento con una compañera de trabajo hablábamos del Chapo Guzmán, ¿no? De que ya le iban a meter a la cárcel, no sé qué, en su momento cuando fue súper sonado, y ella decía, no, pero era bueno, le daba de comer a la gente de su entorno, ¿no? Pues quizá esa acción era buena, ¿no? Pero en el fondo todo lo que hacía, cuánta gente mataba, cuánta gente le propiciaba alguna pues droga o así, evidentemente no era algo que en el fondo buscar el bien social, y eso también es importante. Entonces, ¿cómo de pronto podemos ir aceptando ciertas cosas que vemos en nuestro entorno de manera natural cuando no lo son? Entonces, esa consecuencia que mencionas de apagar la razón, claro que es evidente, y todo empieza de a poquito, ¿no? Como Sí. la virtud, o sea, cuando tú y yo comenzamos con pequeñas virtudes, con una virtud, por ejemplo, la paciencia, bueno, pues se viene derramando en la templanza, en la prudencia, ¿no? O sea, se derrama en racimos de vino, o sea, perdón, en racimos de uva, ¿no? Que pues justo es igual y es un círculo que se puede hacer pues vicioso, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el tema de los anticonceptivos. Yo me metí a investigar quién era Margaret Sanger, cómo inicia, ¿no? Y justo Margaret Sanger es la propiciadora de los anticonceptivos, y ella vivió su infancia, una infancia muy desordenada, con una situación en su familia, ¿no? Su mamá tenía hijos, o sea, muchísimos, pero vivían en la pobreza, y, o sea, muy fuerte, pues entonces para ella el tener hijos era algo negativo. Entonces, ¿cómo todo esto va generando este desorden, ¿no? Que decías bien al inicio, Jaime, pues comienza a generar cosas mucho más negativas, y también en nuestra vida, ¿no? O sea, y ahí yo te digo, ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo está el orden, no? Que de pronto ahí pues está todo tirado, ¿no? O sea, todo esto también nos va hablando de que hay algo apagado dentro de nuestro ser y que necesita ser renovado, ¿no? Y que justo el asistir al sacerdote en la confesión nos va generando esta conciencia interna. Exactamente. Fíjate que bien lo dijiste, como
el pecado afecta la forma de pensar de las personas. Cuando te pones a investigar sobre las consecuencias del pecado, las consecuencias ya directamente en la persona, en el aspecto más humano, vamos a llamarlo así, las dos grandes consecuencias del pecado, primero es el oscurecimiento de la inteligencia o la perversión de la conciencia, como le quieras llamar, y la segunda es el debilitamiento de la voluntad. Ya sabemos perfectamente que si nos ponemos a hacer un acto bueno todos los días durante 30 días, encontramos un hábito que se convierte en virtud, ¿sí? Pero también ocurre al revés si empiezas a hacer algo malo durante tanto tiempo. Se convierte en un estado habitual de pecado y ya ni siquiera ves la maldad en ese pecado. Ya no lo ves. Lo haces tantas veces que ya no lo ves. Como tú lo dijiste, se normaliza. ¿Cómo es posible que una persona pueda defender a un narcotraficante que ha matado tantas vidas? Con la droga y con los movimientos y todo el relajo que hicieron. Es indefendible. ¿Cómo es posible que alguien pueda justificar el asesinato de su propio hijo en el vientre de su madre? Y que los matan destrozándolos, porque los desgarran mediante succión. Es inconcebible. ¿Cómo es posible que tú consientas, sí, y que incluso lo apoyes y cosas de esas, de que en ciertas sociedades, si viene un niño con síndrome de Down, lo matas para que no sea un estorbo en tu vida? La eugenesia. Ese es el gran problema que estamos viendo en nuestro mundo. Las ideas han tomado posesión de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. No somos capaces de salir al mundo como cristianos que somos y defender la recta inteligencia y defender la voluntad al servicio en medio de la virtud. Es decir, debo llenar mi voluntad de virtudes, no de conceptos que honestidad, paciencia, eso, no, virtudes, conviértelas en acto para que tengan frutos, esos ramilletes de uvas que dices tú. Tienes que poner en acto todos estos conceptos bonitos, ¿no? Y no permitas que tu inteligencia se oscurezca. Necesitamos una iglesia que nos diga en lo que estamos mal, como decía Chesterton. Por eso la iglesia hoy necesita reforzar sus fuerzas en la catequesis, pero también en señalar sin miedo lo que está mal en este mundo para que podamos corregirlo y ser parte nosotros del cambio. Nosotros desde esta pequeña trinchera, desde este pequeño micrófono, algo podemos hacer, algo se puede hacer para llevar al mundo un mensaje de amor, de esperanza y decirle, en la iglesia vas a encontrarla llena de hipócritas, pero todos esos hipócritas están buscando la perfección y en eso no son hipócritas. Oye, y que justo esta conciencia laxa busca, ¿no? Seguir en ese lugar, ¿no? O sea, definitivamente es estar en tu zona de confort. Yo por eso, la verdad, desde que descubrí eso dije, el ser católico es buscar ser tu mejor versión en todos los sentidos, Sí, ¿no? Financieramente, personalmente, profesionalmente, con tu esposo, con tus hijos, ¿no? Y que en esta búsqueda constante de ser mejor nos aporta bastante descubrir el acompañamiento de gente que quiere mejorar, ¿no? Claro, Y también sí. el que nunca se nos olvide, porque yo me acuerdo muy bien, un misionero me dijo eso y para mí fue fundamental, nunca te olvides de a quién sigues a Cristo, ¿no? Cristo no se equivocó, puso los medios y en su humanidad también, porque él vivió su humanidad como tal, y en su misma divinidad, pues se esforzó por hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y pues ahorita se me viene a la mente ese momento durante la pasión, ¿no? De que en la oración de Jesús en el huerto, ¿no? Que le decía a Dios, Señor, aparta de mí este cáliz, pues porque claro, a ver, el ir en contra del pecado, pues es un constante sacrificio, porque pues claro que se te antoja ahorita comerte el dulce, pero si tienes diabetes y te comes el dulce, pues es atentar en contra de tu propia vida. Y el que tú ya no estés, pues también va a generar que, por ejemplo, un hijo no le puedas dar lo que él necesita, ¿no? Esa afectividad, o sea, implica muchísimas cosas, ¿no? Y que de pronto, cuando estamos en esta conciencia laxa, decimos, mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Solo me afecta a mí cuando no. O sea, somos seres sociales por naturaleza y en esta sociedad necesitamos de los otros para salir adelante, y por eso a mí me encanta nuestra iglesia, como, por ejemplo, hablamos de la iglesia triunfante, la iglesia purgante, ¿no? Como somos
unidas nosotras como militante, ¿no? ¿Cómo nos unificamos? La triunfante ora por nosotros, nosotros por la purgante cuando pasa por nosotros. Bueno, o sea, somos justo esta red de apoyo, ¿no? Y cuando encontramos dentro de la iglesia esta red de apoyo, y si no la encontramos, seamos nosotros esa red de apoyo, ¿no? O sea, porque es muy claro estar señalando al otro, es que fulanito, es que aquí el grupo, es que, ¿no? O sea, y a ver, sí, claro que sucede, o sea, obviamente en este caminar ninguno somos perfectos, pero por eso también Jesús nos recuerda en este momento cuando estaba la María Magdalena, ¿no? Que todos le iban a tirar la piedra y que dice que aviente esta piedra aquel que esté libre de pecado, porque muchas veces estamos muy, muy ávidos por juzgar al otro cuando antes no nos hemos visto a nosotros. Así es, totalmente de acuerdo, ¿no? En la iglesia, hay una cosa que me gusta mucho de la iglesia, y es por eso es que la iglesia es tan dura y a veces mucha gente sale asustada. Siempre que nosotros entramos a la iglesia, lo primero que hacemos es ponernos en una máscara de virtud, ¿no? Y lo primero que hace la iglesia es destruirnos esa máscara, nos destruye el ego, porque nos dice nuestras verdades. Eso duele. La iglesia al principio duele, por supuesto, y para eso está. Pero lo que más importante entenderlo es de que nuestra querida iglesia no está para que te guste, está para que te salves. Después te va a gustar. Ya que entiendas toda la dimensión de la iglesia, te va a gustar, la vas a amar y vas a pelear por ella y morir por ella en todos los sentidos. Pero ese primer paso, primer movimiento, siempre es doloroso. Así como fue para Cristo el primer latigazo que recibió. Fue dolorosísimo. Eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde tú te vas a enfrentar a esos latigazos que necesitas recibir para destruirte el ego, la máscara del egoísmo que todos nos ponemos, esa máscara de falsa virtud que necesitamos destruir. Cada vez que pecamos, vamos poniéndole capas a esa falsa personalidad que vamos teniendo ante Dios. Entonces, lo primero que hace Dios es destruirte eso. Por eso duele y duele mucho. Por eso es también que la principal virtud, creo yo, la principal virtud que debe tener un cristiano es la humildad. Porque en el momento que tú te despojas de esa máscara, te conviertes en ti mismo. Eres tú, tan auténtico como puedes ser. Y así es la única forma en la que tú puedes presentarte ante Dios. Auténtico. Ante Dios no te puedes presentar con máscara. Tienes que presentarte con tu cara, por muy feo que yo esté, por muy bonita que estés tú. Sí, te tienes que presentar tal cual. ¿Sí? No hay variaciones. No puedes ir con máscara ante Dios. Y el pecado es eso, es una máscara. Es una máscara que nosotros muchas veces nos ponemos a causa de todos estos actos malos que hemos cometido. Entonces no rechacemos a la iglesia, al contrario, amémosla intensamente porque es la única que nos puede destruir esa máscara y nos abre el camino de la salvación. Exacto. Oye, pues qué tema tan interesante, Jaime, ya estamos casi a nada de terminar el programa. ¿Ya? ¡Ay, Dios! Se fue sumamente rápido. Agradecida con todas las personas que se han ido conectando, las que nos han dejado comentarios. Le mando un fuerte abrazo a mi esposo que nos dice que el pecado nos aparta de Dios y es hacer a un lado nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad como hijos de Dios, y que pues es un gran tema y un excelente invitado. Y también Guillermo Nava nos dice: saludos desde el Silao, Guanajuato, excelente tema, aunque triste, las implicaciones del pecado en nuestra vida. Totalmente, y la verdad es que justo pensar cómo o sea, yo de verdad cuando pienso en cómo negamos nuestra propia naturaleza, es como si tomáramos un lápiz y quisiéramos que el lápiz fuera como un martillo, ¿no? Entonces lo empezamos a utilizar queriendo meterle el clavo, vamos a destruir el lápiz, ¿no? Y fue lo mismo que hicieron los ángeles caídos, ahora llamados demonios, ¿no? Pues negaron su propia naturaleza, que era servir a Dios, ¿no? Y justo en este orgullo, en esta soberbia, lo que hacen es querer que tú y yo nos alejemos de Dios, ¿no? Y por eso están tan ávidos de querer generar en ti y en mí, pues esta conciencia laxa, esta conciencia que no piensa en el otro, que solo quiere sentir placer, ¿no? Entonces, salgamos de nuestra zona de confort, invitarlos a que hoy piensen en todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer por amor, ¿no? Y que cuesta trabajo. A ver, oigan, no es fácil pararte cada semana antes de llegar a misa al confesionario y decir, otra vez la regué, ¿no? O
o soy el mismo con los mismos, ¿no? Pero es parte del proceso. Exacto, pero también recordar que Cristo está ávido de que tú y yo entremos a su corazón y nos abre los brazos a cada momento, o sea, está ávido de querernos perdonar, ¿no? Decía el Papa Francisco, me parece, o no sé si Juan Pablo II, que Dios ya nos había perdonado, pero necesita de ti para poderte perdonar, ¿no? Entonces, Sí. no sé, Jaime, si quieras concluir con algo más. Sí, quiero concluir con 3 ideas muy rapiditas. Recordar que no todo placer es pecado. Importantísimo, el placer es algo bueno, el placer es querido por Dios, el placer es parte de la existencia humana, o sea, no tiene nada de malo que te tomes una cervecita helada y digas, ah, qué rico estuvo, no, que te comas un filete, tampoco tiene nada de malo, o que tengas esa intimidad con tu esposa, no tiene nada de malo. Lo malo está en buscar el placer por el placer mismo. El placer nunca debe ser un fin buscado, solo un medio que te permita a ti vivir el amor de mejor manera. Para eso es el placer y no es malo. Mucha gente es muy escrupulosa y dice, todo acto de placer es malo. No, por supuesto que no. Ese es el primer punto que quería aclarar. Segundo, recordar que el demonio nos ataca a través de la tentación, pero tener tentaciones no necesariamente es pecado. Será pecado si yo digo sí a la tentación. Todo pecado es culpa mía, no es culpa del diablo. El diablo te va a tentar, pero el diablo jamás te va a hacer pecar por sí mismo. Siempre debe existir una voluntad personal puesta al servicio del tentador, puesta al servicio del mal. Todo pecado que se comete es culpa tuya, mía, es decir, de aquel que la comete. No le puedes echar la culpa a nadie más. Y tercera idea importante que debemos comprender, todo pecado tiene una doble dimensión, la culpa y la pena. Por haber hecho algo malo, tú eres culpable de ese acto malo y te mereces una penitencia por ese acto malo. Cuando nosotros nos confesamos nos quitan la culpa, pero nos queda la pena. Por eso es que nosotros tenemos que hacer obras buenas para resarcir el daño causado. Por eso incluso existe el purgatorio, para darte la oportunidad de que todas aquellas penas que no has limpiado, puedas limpiarlas incluso después de esta vida. Esos son 3 puntos importantes que quería recordarle. Y por eso es que cada vez que vamos al confesionario, es un juicio en el cual me declaro culpable y el sacerdote me perdona, pero me deja una penitencia. Reparar el daño causado. Exacto. Oye, pues qué interesante todo lo que vimos el día de hoy. Agradecidísima contigo y por todo lo que nos compartes hoy. De verdad que aprendo muchísimo de ti, Jaime. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Invitarlos a que le den like a este programa y lo compartan con más personas para poder llegar a más almitas y que de verdad seamos más conscientes que lo que hagamos, claro que tiene trascendencia, no solo en la tierra, sino en la vida eterna. Yo soy Paulina Cedillo, ha sido un verdadero placer, Jaime. Y gracias, de verdad un placer para mí. Gracias a Valora Radio por permitirnos estar con ustedes un martes más. Agradecemos a Lupita Venegas, a Lalo y a Fabi que están detrás de los controles. Que tengan una excelente noche. Gracias, Jaime. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.